Legislativo Federal. Es más, el propio peticionario identifica a dicha Cámara, en negro sobre blanco, como la autoridad que cometió la violación a la Convención, que entiende se habría producido respecto de los artículos 8.2 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El señor Grande entendió, a juicio del Estado, que el rechazo de la demanda de daños y perjuicios constituyó una condena basada en una supuesta presunción de culpabilidad, argumento luego desechado por la propia Comisión Interamericana, al tiempo que consideró que se habría violado en su perjuicio el artículo 10 de la Convención, en tanto no se le habría resarcido por hechos que argumentó supondrían error judicial. Sin embargo, difícil es, presidente, aventurar las razones por las cuales la Comisión Interamericana interpretó luego que se estaba ante una denuncia en la que se cuestionaba la actuación de la justicia en sede penal, cuando ello nunca formó parte de la litis trabada con el peticionario. Como surge del expediente en análisis, el Estado alegó sobre la base de los agravios del peticionario y por tanto formalizó sus argumentos centralmente respecto de las cuestiones planteadas por el señor Grande en su denuncia, sin perjuicio de lo cual introdujo, presidente, en la cuestión relativa a la pasividad procesal del señor Grande en el proceso penal en este contexto. No obstante ello, la Comisión declara sorprendentemente admisible el caso considerando hechos que no fueron objeto de agravio por el peticionario, al tiempo que los declaró agotados los recursos internos en virtud de lo ocurrido en sede contencioso administrativa, pasando por alto la falta de agotamiento de tales recursos en el contexto del proceso penal. Esta circunstancia fue objeto de un planteo específico en el alegato sobre el fondo del caso formulado por el Estado, que ni siquiera fue considerado por la ilustre Comisión Interamericana en base a una supuesta preclusión procesal que, atento a lo señalado anteriormente, constituyó una decisión arbitraria e infundada. Presidente, no se le escapa al Estado que la CIDH puede, en base al principio iura novit curia, calificar jurídicamente de distinto modo los hechos alegados en la denuncia, mas ello no le autoriza de ninguna forma a alterar el objeto procesal de la petición y mucho menos le habilita a no considerar, en consecuencia, argumentos que resultaban claves para definir la admisibilidad del caso, tales como, por ejemplo, el cumplimiento del requisito del previo agotamiento de los recursos internos. Honorable Corte, la Convención consagra un sistema internacional de protección subsidiario, coadyuvante de la jurisdicción interna, basado en peticiones individuales o denuncias interestatales en las que se invocan presuntas violaciones de derechos humanos y en cuyo marco se debe respetar la bilateralidad en el ejercicio de la defensa y la congruencia entre la petición y la decisión del órgano que interviene. Con su actuar, la Comisión deslegitimó el sistema, violando el derecho de defensa del Estado argentino. Como se ha señalado, consentir un procedimiento de tales características, presidente, pondría en cabeza del Estado la titánica tarea de tener que imaginar y contestar en futuras denuncias ante la Comisión supuestas violaciones basadas en hechos que no fueron objeto de agravio específico por los peticionarios. Presidente, en atención a los argumentos desarrollados precedentemente, el Estado considera que esta honorable Corte debe acoger favorablemente las excepciones preliminares interpuestas y, en consecuencia, declarar su incompetencia para entender en el caso. Subsidiariamente, presidente, con la venia de esta honorable Corte, le cedo la palabra a la doctora Pilar Mayoral, quien alegará respecto de las cuestiones de fondo y las reparaciones pretendidas en el caso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Salgado. Tiene la palabra doctora Pilar Mayoral. Muchas gracias, señor presidente. Subsidiariamente a lo expuesto hasta aquí y para el caso de que esta honorable Corte no haga lugar a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, nos referiremos a continuación a las cuestiones relacionadas con el fondo del caso. En primer término, desarrollaremos la alegada violación al artículo 8.1 de la Convención. Luego, en una segunda etapa, nos adentraremos en el análisis de la supuesta violación al artículo 25. Esta parte entiende que en el presente caso no existió violación del artículo 8.1. Como esta honorable Corte tiene dicho, las alegaciones sobre la falta de razonabilidad del plazo pueden ser desvirtuadas por el Estado si éste expone y prueba que la demora tiene directa relación con la complejidad del caso o con la conducta de las partes. Previo a todo, el Estado considera pertinente definir cuál es el periodo que debe tomarse en consideración atento a la competencia, ratione temporis, que posee este alto tribunal en el presente caso.
Si bien es cierto que hay hechos anteriores a la entrada en vigencia de la Convención para la Argentina, la interpretación del artículo 8.1 debería hacerse solo a partir de ese corte temporal. De ello se desprende que si bien la causa penal seguida en contra del señor Grant